Vía Pública. 11 de la noche en punto, estamos comenzando por supuesto un nuevo Vía Pública, el estelar de las noticias aquí en Canal 24 Horas, con mucha contingencia interna, a puertas obviamente de la elección primaria que se va a desarrollar el próximo domingo, pero también mirando durante toda esta jornada lo que ha pasado minuto a minuto en Estados Unidos, en Israel y también en Irán. De hecho, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esta tarde anunció que Israel e Irán habrían alcanzado un acuerdo para un cese total y completo del fuego tras casi 2 semanas de intensos combates que tuvo al Medio Oriente al borde de una guerra. De acuerdo a lo señalado por el mandatario, sería Irán quien dé inicio al alto al fuego y 12 horas después se sumaría a Israel, completando así 24 horas de cese mutuo. En ese momento el mundo saludará oficialmente el fin de la guerra de los 12 días, escribió Donald Trump a través de su cuenta de X. Sin embargo, luego de esta declaración, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que no hay acuerdo sobre el cese al fuego. No obstante, señalaron que si Israel depone las hostilidades antes de las 4 de la madrugada, hora local, ellos también pausarán los ataques. En su última publicación, el presidente Trump aseguró que ambas naciones acudieron a él para buscar una última solución. Bueno, el mundo está expectante, está en vilo hasta ahora con lo que está sucediendo en diversos lugares del planeta. Queremos analizar esta situación, este nerviosismo además a nivel planetario, y para eso estamos acá en el estudio con Ignacio Walker, ex canciller de nuestro país en el gobierno de don Ricardo Lagos. Bienvenido, Hola, ¿qué Ignacio. tal? Buenas noches, Raúl. Bueno, Ignacio, cuéntanos, ¿cómo observan lo que ha pasado en el día de hoy? Bueno, noticia en desarrollo, literalmente. Ya. A las 6 de la tarde el presidente Trump hace este anuncio del acuerdo inminente de cese al fuego. Vamos a ver lo que es el concepto de cese al fuego. Y a los pocos minutos, Israel ataca a Teherán. Y ahora entrando al canal, alcancé a ver a Anderson Cooper en CNN International en un búnker en Tel Aviv, porque estaban sonando las sirenas por el posible ataque de Irán, ¿no es cierto?, a Israel. Y hace 3/4 de hora, el canciller de Irán dijo que no era cierto que existiera un acuerdo de cese al fuego. Eso es lo que está ocurriendo en estos minutos. Entonces, ¿por qué Donald Trump salió tan anticipadamente a decir que ya tenía todo listo y que esto era historia, la guerra de los 12 días? Le puso esto un nombre. Al primero, ojalá que sea cierto lo Ya. de cese al fuego, pero obviamente que el presidente Trump, que no tiene problemas de autoestima, que tiene un ego importante, quiso llevarse el crédito, seguramente, ¿no? Después del bombardeo que hemos conocido en días anteriores. Entonces, primero, el cese al fuego es una medida temporal, esencialmente temporal, no es el fin de la guerra. Él dice en su mensaje para poner fin a la guerra de los 12 días, ¿no?, del 13 de junio con el ataque de Israel. Entonces, el cese al fuego es una buena señal, pero no necesariamente las partes vuelven a la mesa de negociación. No es necesariamente el fin de la guerra. Hay una tensión histórica de décadas, ¿no es cierto?, entre Israel y con Irán. Y por lo tanto, bueno, yo deseo que sea cierto, pero las noticias que estamos conociendo en estos minutos son muy contradictorias, hay mucha confusión, y yo creo que fue el afán de protagonismo más que otra cosa lo que llevó al presidente Trump a hacer este anuncio a las 6 de la tarde, porque ¿qué le costaba esperarse para que fueran Irán e Israel? Ha mediado Qatar. Qatar fue mediador. Qatar fue atacado hoy día por Irán, sí, en la mañana, con 12 bombas ahí de corto, mediano alcance, en fin. Entonces, la situación es muy confusa. Ignacio, pero ¿le queda a Irán capacidad de ataque hoy día? Porque vimos que ese mismo ataque que hizo a Irán fue con un par de misiles que nos provocaron gran destrucción. Hemos visto que ha tenido un desgaste permanente además en la guerra con Israel. ¿Cuánto militarmente le quedará? Bueno, fueron 14 misiles, que era una señal respecto de las 14 bombas, ¿no es cierto?, que dispararon estos 7 bombarderos B-2 en días anteriores. Todo muy simbólico. Avisó anticipadamente que iban los misiles. Donald Trump agradece esta gentileza de Es todo parte de Irán. extraño eso, ¿eh? Bueno, fue la defensa antiaérea de Qatar la que logró desactivar estos misiles. Hay 10.000 uniformados estadounidenses en Qatar. Está Kuwait, está Bahrein, está Qatar, están los Emiratos. Hay 40.000 uniformados de Estados Unidos en el Mediterráneo, en Turquía y sobre todo en esta zona del Golfo, donde a un lado están estos países y al otro lado está Irán. Y ahí está el estrecho de Hormuz, ¿no es cierto?, donde transita el 20% del petróleo mundial. De eso estamos hablando. El Medio Oriente es un polvorín, y lo hacía hace mucho tiempo, pero nunca se ha llegado a esta situación. Ignacio, desde su punto de vista, ¿por qué se anticipó tanto Donald Trump en ordenar el ataque, en apretar el botón rojo el día sábado? Porque había dado preliminarmente 2 semanas para conversar, para desactivar esto, pero finalmente dio la orden
y conocimos estos aviones que llegaron y bombardearon todas las reservas que había. Todo esto fue muy táctico. La gran paradoja es que en los días anteriores el presidente Trump había convocado a Irán a sentarse en la mesa de negociación, ¿no? Y el ministro de Relaciones Exteriores lo ha dicho. Irán pensaba que estaba en este modo, ¿no?, de conversación para una negociación, y viene este ataque, un preemptive strike, ¿no es cierto? No fue defensivo. Estados Unidos no fue atacado por Irán, ¿no? El artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas permite la legítima defensa frente a un ataque armado. Irán tampoco había atacado a Israel, cuando Israel el 13 de junio decide atacar a Irán, ¿no? Entonces, este golpe preventivo, claramente un ataque preventivo, es lo que explicaría esta situación ante la inminencia, ¿no es cierto?, por parte de Irán de tener armas nucleares. Ojo con eso, que tampoco está tan claro. Fíjese usted, la jefa de inteligencia del presidente Trump, en marzo, declaración pública, en el sentido de que no hay evidencia, dijo, ahí está el récord, ¿no es cierto?, la declaración, no hay evidencia de que Irán está a punto de tener un arma nuclear. Y el jefe de la Agencia Atómica de Naciones Unidas, ¿no?, que sí dijo que Irán se había apartado de los controles, la fiscalización, una declaración fuerte, pero dijo también que no existía evidencia, ¿no es cierto?, de la inminencia de un arma nuclear. Muy parecido, Davor, a lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en la guerra de Irak, el 2003, cuando George W. Bush con Colin Powell, ante Naciones Unidas, dijeron, ¿no es cierto?, que Irak, Saddam Hussein, tenía armas de destrucción masiva. Y no era cierto, no las tenía, ¿no? Y vino el ataque, Chile y México, acuérdense que estábamos en el Consejo de Seguridad, el presidente Lago, el presidente Fox dijeron que no. Entonces, bueno, el Medio Oriente es muy complejo. La relación entre Estados Unidos e Israel es completa, es total. Yo creo que efectivamente el enriquecimiento de uranio por parte de Irán lleva en algún momento, ¿no es cierto?, algún arma nuclear. Yo creo que eso es bastante inminente, bastante obvio, pero tampoco existe fehacientemente una evidencia completa sobre la materia. Ignacio, qué bueno que trae a colación lo del 2003 de la guerra de Irak, porque ahí al parecer los organismos multilaterales eran más incumbentes o se escuchaban más. Por algo conocimos este llamado del presidente Bush, al presidente Lago. Hoy día a Donald Trump no le importa a nadie, o sea, nadie lo puede parar, hace lo que quiere, no está esperando que Naciones Unidas o alguien le diga dedo para arriba, dedo para abajo, hace lo que quiere, ¿no? Trump no cree en el multilateralismo, no cree en los organismos internacionales, no cree en Naciones Unidas, se salió del Acuerdo de París, se salió de la Organización Mundial de Salud. O sea, Trump, ahí hay un corazón dividido, es un aislacionista, dicen algunos, pero por otro lado sabe ejercer la potencia hegemónica que es Estados Unidos, porque Estados Unidos ha dado una demostración militar, entiendo que viene un análisis aquí en el programa después sobre esa materia, pero evidentemente que esta acción de los 7 bombarderos B-2, ¿no?, que dispararon estas 14 bombas de 30.000 libras cada uno, ¿no?, fue una demostración de una operación. Participaron 125 aviones, ¿ah?, misiles Tomahawk desde un submarino. Sí. Estamos hablando de una acción que desde el punto de vista militar, táctico, fue realmente muy notable. Pero el entorno político de lo que estamos viendo es muy confuso. Ignacio, y desde el punto de vista del derecho internacional, al hacer esta incursión militar a Estados Unidos, ¿está entrando a la guerra o solamente se queda en el término incursión militar? Porque hoy día varios políticos en Estados Unidos decían, nosotros no estamos en guerra con nadie, nosotros solamente fuimos, hicimos una pega que había, que era destruir el refinamiento del uranio y nos fuimos. ¿Cómo bueno, lo ve usted? El titular del New York Times es Estados Unidos entró a la guerra de Irán. Ya, ¿no? le pone la palabra guerra. Claro, ya. Pero yo insisto, esta es una violación del derecho internacional. ¿Ah? Pero si fuera guerra, perdón, Donald Trump habría violado la propia constitución de su país, porque es lo que están viendo. Bueno, en el Congreso. hay también una discusión porque se supone que tiene que tener el permiso del Congreso. Sí. ¿Ah? Una decisión ahí en el Es año algo bien 73. técnico. Es bien técnico, es bien controvertido, hay un tema constitucional, pero aquí Estados Unidos quiso demostrar que es una potencia hegemónica, con un poder militar que no tiene parangón en el mundo. Yo creo que Xi Jinping está tomando nota en China, está el tema de Taiwán. Kim Jong-un, de Corea del Norte, yo creo que no va a poder dormir esta noche, porque estas bombas de 30.000 libras fueron pensadas hace muchos años, pensando más bien en Corea del Norte, ¿ah?, y el arsenal nuclear que sí tiene Corea del Norte. Bueno, pero ciertamente Irán tiene una política exterior cuyo principal credo, doctrina, es la destrucción del Estado de Israel. Ahí no cabe ninguna ingenuidad. Nunca ha reconocido al Estado de Israel. Lo mismo piensan el Hezbollah, ¿no es cierto?, en el Líbano, Hamas en Gaza.
los Houthis en Yemen, los proxies que se llama, el brazo armado, por así decirlo, de Irán, todos ellos quieren la destrucción del Estado de Israel. Eso es real. Y ciertamente el enriquecimiento de uranio apunta a generar bombas nucleares. Mire, energía nuclear pacífica, eso es el 2% de toda la energía de Irán, porque claro, es petróleo, fundamentalmente, ¿no? Entonces, evidentemente que todo apunta a que Irán estaba en enriquecimiento de uranio para tener un arma nuclear. Y Estados Unidos lo había advertido varias veces, no fue solamente Trump, esto viene Muchas de varios veces, y gobiernos. Europa, varios Claro, gobiernos, sí. Obama, Clinton, Biden. Pero ninguno etcétera. se atrevió a tanto, po. No. Evidentemente que hay una decisión unilateral, preemptive strike, una acción preventiva, un ataque preventivo, decidido por el presidente Trump, con un gabinete muy dividido internamente. Ha habido voces republicanas muy contrarias, ¿no es cierto?, a este ataque. Pero bueno, así es la política de poder, el realpolitik, más allá de lo que sea el derecho internacional. Aquí el derecho internacional fue violado por Israel en su ataque y por Estados Unidos en su ataque, porque ninguno de los dos había sido atacado por Irán y no estaban ejerciendo, por lo tanto, la legítima defensa. Ignacio, ¿y el resto del mundo? ¿Qué es lo que tiene que hacer frente a estos ataques? El presidente Boric el día sábado fue uno de los primeros líderes políticos del mundo en salir a condenar esto. Dijo algo así como, tener poder no autoriza utilizarlo, vulnerar reglas que como unidad nos hemos dado no corresponde. ¿Se adelantó? ¿A Chile no le correspondía salir al baile tan rápido en este tema? Mire, yo creo que en una instancia como esa, en una coyuntura como eso, es mejor una declaración de la Cancillería. Yo creo que es mejor darse una pausa, respirar hondo, contar hasta 10, consultar a la comunidad política exterior, ¿no? Por supuesto que hay una violación del derecho internacional, pero hay otros factores. Está el factor geopolítico, está la amenaza objetiva, que significa Irán y sus proxies respecto de Israel. No solo Israel, el gran archirrival de Irán después de Israel es Arabia Saudita, por un trasfondo religioso, ¿no? Porque Irán es chiita, Arabia Saudita es sunita. ¿Ah? Entonces, usted me dice, el resto del mundo, yo diría en buen chileno, cateo de la laucha, están a la guaite, porque la verdad es que esto fue absolutamente osado, tanto el ataque de Israel, el 13 de junio, como el ataque de los bombarderos de Estados Unidos. Ignacio, pero viendo cómo es la política exterior con Donald Trump, que la hemos conocido en estos, está desde el 10 de enero, pareciera que llevaba mucho tiempo a cargo, hemos visto que es una persona distinta para ponderar a los que están con él o no están con él. Chile, usted dice que debió haber sido más reflexivo. Hoy día se puede interpretar de que Chile está apoyando a Irán y no a Estados Unidos, porque fue bien crítico con Estados Unidos, pero no dijo nada del otro país. No, Chile no está apoyando a Irán. Yo creo que, mire, la política exterior chilena tiene una continuidad histórica. Sí. Los intereses permanentes de la política exterior chilena, sus principios también, el derecho internacional, en eso el presidente tiene razón. Pero de repente hay que saber hablar a qué tiempo, con qué tono. No da a entender esa declaración la complejidad del tema. Y mire, el Medio Oriente, el conflicto entre Israel y Palestina es el conflicto más complejo de la política internacional de los últimos 70 años, desde la creación del Estado de Israel, ¿no? Y por lo tanto hay que irse con mucho cuidado. Desde ese punto de vista, el presidente Boric debe ir a la reunión del BRICS que va a ser en Brasil a comienzos del mes de julio, donde van a haber representantes de Irán. Mire, ¿O no nos conviene? Yo no tendría ningún problema, en lo que uno pueda opinar, sobre la presencia del presidente Boric en esa reunión, que es en Brasil, ha sido invitado por el presidente Lula. Esto ocurrió con el G20, pero con una condición: que Chile tenga mediana claridad, y ojalá el presidente lo pueda explicitar en algún momento, de nuestro no ingreso al BRICS. Porque el BRICS es un acuerdo entre Brasil, ¿no es cierto?, China, Rusia, la India, Sudáfrica, se han ido sumando varios países, Irán, Bolivia, etcétera, pero el BRICS responde a una realidad geopolítica, ¿no? Y ese no es el juego de Chile. Ya, pero hoy día nos conviene porque ahí van a haber discursos, probablemente los discursos van a ser críticos en contra de Donald Trump. No, mire, yo respeto la decisión de asistir a la reunión como invitado. Ganamos algo, dice usted. Bueno, es que eso no... Pero siempre que, le subrayo, siempre que el presidente y Chile sean claros en que no está en nuestro interés ingresar a un organismo con el BRICS, que tiene muchos años, que responde a una realidad geopolítica del sur global, que se llama, ¿no es cierto?, muy distinta de lo que son los intereses y los principios de la
política exterior chilena, que es una política permanente. Ya, pero eso se escucha y se verbaliza, pero lo que queda finalmente de todas estas cumbres es la foto. La mano, usted fue canciller. Bueno, sí, pero oiga, el presidente Piñera, acuérdese que fue parte de la Guardia de Honor del funeral de Hugo Chávez. ¿Se acuerdan, no? Sí. En Caracas. Bueno, porque la política exterior es así, son políticas de Estado. De repente hay que hacer gestos, ¿no? Todos los presidentes lo han hecho. A Irán, ¿cuánta vida le queda como la conocemos con los ayatolás? ¿Pueden caer? Bueno, los ayatolás llevan desde la revolución iraní de 1979. Este ayatolá lleva 36 años, ¿no? Un país que ha invertido cerca de 500.000 millones de dólares en el tema nuclear, que tiene un tremendo desempleo, mucha pobreza, la subyugación de las mujeres. Yo espero que nadie aquí del progresismo, de la izquierda en Chile, esté apoyando, ¿no es cierto?, un régimen que tiene subyugadas a las mujeres, ¿no? Desde hace 46 años, desde la revolución del 79. Antes tuvimos el Shah de Irán. No quiere una dictadura represiva. Esta es una teocracia, un gobierno teocrático, dictatorial, altamente represivo. Por lo tanto, no hay nada que uno pueda poner en la lista del haber, ¿no es cierto?, de Irán, francamente hablando. ¿Pero cuánto le queda a ese gobierno? No sé, como lo conocemos, como es una verdadera dictadura. Es que ahí hay otra discusión de si esto implica o no un cambio de régimen. Claro. ¿No es cierto? Más democracia. Todo Estados Unidos, Trump, el secretario de Estado, Pete Hegseth, el secretario de Defensa, todos han dicho que no está planteada la cuestión de un cambio de régimen. Ahora, ¿cómo sobrevivirá el régimen internamente en Irán? Supuesto que haya un cese al fuego, ojalá, ¿no? Supuesto que haya una mesa de negociación, ojalá, un acuerdo sobre el tema nuclear con Naciones Unidas. ¿Cuánto dura ese régimen? Que ha sido muy represivo. En 2022 miles de personas fueron asesinadas, torturadas. Ayer se trató de liberar una prisión, usted sabe, por uno de estos ataques de Israel. Entonces, otra cosa, el régimen de Irán está solo, está muy aislado. Ya no tiene amigos, porque Rusia no le prestó tenía un ropa. gran amigo, que era Bashar al-Assad, más conocido como el carnicero de Medio Oriente, en Siria, ¿no? Pero Ahmed al-Shara, el actual presidente, lo removió en una semana. Fue como un paseo por Siria, una cosa increíble. Y ahora Trump le perdonó la vida al nuevo presidente de Siria. Levantó las sanciones, lo que está muy bien. Es una medida inteligente. Entonces, yo veo que Irán hoy día está solo. China y Rusia hicieron sendas declaraciones sobre el derecho internacional, está bien, pero no se la van a jugar mucho más, ¿no? Ya, pero la salida está por Rusia, la tiene Vladimir Putin también de hacerse cargo quizás de estas reservas. Bueno, Putin de uranio. debe estar observando con mucha cercanía este tema, porque si esto va bien con Irán y con Israel, ¿no es cierto?, y después sigue Gaza con algún tipo de acuerdo, el próximo en la lista va a ser Ucrania con Rusia, ¿no? Vamos por la paz, porque si no, usted sabe, yo tengo otros métodos de acción política. Estoy especulando, pero evidentemente que la guerra, ¿no es cierto?, entre Rusia y Ucrania es algo que también está en la agenda del gobierno de Estados Unidos. Y China, para mostrar su poder a nivel mundial, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque están enfrentando una guerra comercial con Estados Unidos que partió muy dura, pero que se ha ido flexibilizando conforme van avanzando las semanas. ¿Qué tiene que hacer China? China ya es una gran potencia, ¿no? En muchos sentidos en el nivel de Estados Unidos, no en materia económica, no en materia tecnológica. Le quiero decir más, el gasto de defensa de Estados Unidos hoy día son 800.000 millones de dólares al año, ¿no? China gasta 300.000. Súmele los 300.000 millones de dólares de la Unión Europea, ¿no? Y la OTAN, 1,3, 1,1 trillones de Estados Unidos. Hay un desnivel, y la potencia militar que ha demostrado ser Estados Unidos en estos días, de más Estados Unidos, de más está decirlo. Ahora, la Armada de China ya superó a Estados Unidos en número de buques, por ejemplo. Bueno, la hemos visto en acción. No, por suerte. China tiene una realidad interna. Primero fue Hong Kong, ahora es Taiwán, el Mar del Sur de China, Xinjiang, ¿no es cierto?, con los yugures. China tiene su tema interno, pero es una potencia hegemónica global, a la par crecientemente con Estados Unidos. Y bueno, ¿cuál es el trasfondo? El único mensaje que quiero transmitir en todas estas preguntas estupendas que usted hace es que, ¿qué es lo que está pasando hoy día en el mundo? Usted pregunta. Una sociedad sin reglas. Lo que estamos viendo en el mundo es una sociedad sin reglas. Ese es el drama. ¿Y eso será para siempre? Bueno, no, porque una sociedad sin reglas nos acerca al estado de naturaleza, la guerra de todos contra todos, como la definió la barbarie. Thomas Hobbes en el siglo XVII, un gran filósofo inglés. En eso estamos, en una sociedad sin reglas, con el multilateralismo, ¿no es cierto?, muy sumergido,
En fin, yo creo que por eso Chile defiende con tanta fuerza, bueno, y muchos países del mundo, Europa, etcétera, China también en ese sentido, el multilateralismo, que no es una panacea, pero es una sociedad con reglas. ¿Y cómo hacemos para que vuelvan a tener poder, palidez, que lo que diga el secretario general de la ONU se ha escuchado en el mundo y que algo provoque? Porque a Donald Trump le da lo mismo lo que diga algún día el señor Guterres, pues. hablaremos de la debilidad estructural del sistema de Naciones Unidas en este mundo que estamos viviendo, Ya. que es muy patético. Pero volverá a ser poderosa la OTAN, la ONU. O sea, la OTAN, ¿qué es la OTAN? La OTAN es la alianza transatlántica entre Estados Unidos y Europa que desde fines de los años 40 ha sido el principal sostén de la paz y la seguridad en el mundo. El presidente Trump es completamente contrario a la OTAN, ha humillado a los países de Europa. Pero la OTAN es espectadora en todo esto, porque Ignacio no tiene ninguna incumbencia. Hemos visto que los países hoy día... Bueno, Estados Unidos es parte de la OTAN. Veíamos al primer ministro de Inglaterra que está mirando, entregando opinión. Muy divididos entre ellos. Europa, con su autonomía estratégica, es el concepto de Macron, pero de Europa en general, es muy importante que Europa se pare. Mire, la única cosa que yo le encontré razón a Trump en su primera administración fue pedirle y exigirle a los europeos que gasten el 2% en defensa, ¿no? Porque no podían vivir subsidiados, ¿no es cierto?, por Estados Unidos desde el punto de vista militar. Hoy día Europa está va a llegar al 3 o 4% a lo mejor, porque en territorio europeo, por primera vez en 70 años, desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia invade Ucrania. Y Ucrania es parte de Europa, aunque no sea parte de la Unión Europea y tampoco de la OTAN. Entonces, yo creo que Europa, en este concepto de autonomía estratégica, se está parando sobre sus dos pies, va a invertir mucho más en defensa. Ojo con lo que está haciendo Merz en Alemania. Muy interesante. Es una alianza entre la democracia cristiana y la socialdemocracia. Algunos somos nostálgicos de eso. Pero, Ignacio, después de tantas guerras y problemas políticos que hubo en Europa, hoy día los países europeos no quieren estar en ninguna guerra. O sea, no fue conveniente para España en su minuto, para Francia, para Inglaterra, para los países que participaron y que se embarcaron con Estados Unidos en otras guerras. A todos les fue mal finalmente. Bueno, ningún país en ninguna parte del mundo quiere estar en ninguna guerra. Acuérdense que una parte del discurso de Trump es que Estados Unidos no puede vivir en guerra, no puede seguir en guerra. Y Irak, ¿no es cierto?, y Afganistán, él fue muy crítico de todo eso. Ahora, él dijo que en 24 horas apenas asumiera, resolvía el tema de Ucrania. Sí, y ahí estamos. Llevamos 4 meses. ¿Qué viene ahora? Bueno, lo que viene ahora es paño frío, ojalá el cese al fuego. La hora es las 4 de la mañana, hora local de Irán. Ahí vamos a ver si esto es cierto. Mira, al entrar, creo haber visto una declaración del canciller iraní que había una cierta disposición de Irán del cese al fuego. Israel no ha dicho nada, salvo que después del discurso de Trump atacó Teherán. Ignacio, le quiero hacer una pregunta que me la ha hecho todo el día mucha gente. ¿Estamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial con los elementos que conocemos, con la experiencia que usted tiene de cómo se mueven estas cosas subterráneamente? ¿O no? ¿O es muy grande hablar de una tercera guerra? Yo creo que son conflictos bastante localizados, de una geopolítica bastante tradicional, la guerra Rusia-Ucrania, la guerra Israel-Gaza, que tiene otras connotaciones, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, ¿no es cierto? Esta guerra entre Israel e Irán. El ingreso de Estados Unidos hace todo más complejo y enciende todas las alarmas. Pero estamos a puertas de una tercera guerra mundial, no. Yo creo que no. Si China ingresa a la guerra, sí. China, Estados Unidos, ahí sí. China no va a ingresar a esa guerra por ningún lado. Es que no sabemos, puede haber otro trampa ahí, pues. Yo creo conocer a los chinos. Los conocí bien, yo firmé el Tratado de Libre Comercio con el presidente Lagos el 2005. Yo seguí muy cerca lo de China, es una tremenda potencia, es una tan potencia hegemónica como Estados Unidos, pero ingresar China a esta guerra, no. Ignacio, ¿y qué significa hoy día una eventual guerra nuclear? Porque uno tiene en el recuerdo lo que pasó hace 80 años con Hiroshima, con Nagasaki, que tiraron las bombas, desapareció un territorio. ¿Ese escenario es el mismo que tenemos en el 2025? Totalmente distinto, porque ese era el poder incontrarrestado nuclear de Estados Unidos bajo Harry Truman, ¿no es cierto?, que tiene estas bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Hoy día hay 8 o 9 países del mundo que tienen armas nucleares. Bueno, ahí hay otro tema, multilateralismo. ¿Qué significa? En los años 60, 70, ¿no es cierto?, partieron los tratados de limitación de armas, ¿no?, los tratados de no proliferación de armas de destrucción masiva, de armas nucleares. Eso partió incluso con administraciones republicanas en Estados Unidos. Entonces, todo eso se está abandonando. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad sin reglas. Ya. Pero hoy día Es que los tratados son despreciados, especialmente por el presidente Trump en Estados Unidos. Pero hoy día tener armas nucleares es muy disuasivo todavía. Es una fuente de poder tremenda. Mire, si esto resulta, si se llega al cese al fuego, si esto eventualmente pudiera poner fin a la guerra, porque las Fuerzas Armadas, usted lo podrá después hablar aquí con el comandante que viene, tiene un elemento defensivo y un elemento disuasivo. En ambos aspectos, por supuesto, Estados Unidos
tiene una superioridad militar impresionante, no sé si moral. Pero desde el punto de vista del poder disuasivo, si este ataque, bombardeo, ¿no es cierto?, en Irán tiene efecto y viene el cese al fuego y se sientan a la mesa de negociación, obviamente van a ser muchos puntos en favor de lo que es la dimensión disuasiva de los países, de su seguridad y sus Fuerzas Armadas. Ya, pero ¿no se puede esperar aquí un ojo por ojo, diente por diente? Bueno, esa es la ley tradicional del mundo cultural que estamos hablando, ¿no? Incluido Israel. Bueno, entonces la verdad es que más que ojo por ojo, diente por diente, aquí hay intereses, hay balances de poder, hay una microrealidad geopolítica del Medio Oriente que tampoco conviene generalizar, incluso en el evento de este ataque de Estados Unidos. Entonces, conflictos globales a nivel de una tercera guerra mundial, yo no lo veo por ningún lado, pero bueno, así como estamos, en un mundo, una sociedad sin reglas, muchas cosas pueden pasar. Pero si en vez de Donald Trump estuviera Joe Biden en la Casa Blanca, ¿no estaríamos conversando esto a esta hora aquí en Santiago Mire, de Chile? Biden no habría apretado el botón de los bombarderos, yo creo. Obama tampoco, Clinton tampoco. Aunque ahí venía, bueno, George W. Bush declaró la guerra unilateral a Irak, ¿no es cierto? Y está Afganistán, ¿no es cierto? Con las Torres Gemelas de por medio, más. La guerra en Irak fue el error más grande de la política internacional de la historia contemporánea, de los últimos 30 años, lejos. ¿Qué se obtuvo ahí? Nada. En Afganistán, ¿quiénes gobiernan hoy día en Afganistán? Los talibanes. Volvieron los talibanes. Después de todo el poder de fuego de Estados Unidos, después del 11 de septiembre del 2001, ¿no? El ataque a las Torres Gemelas. Entonces, paño frío, cabeza fría, cesa el fuego bien, pero el cesa el fuego, insisto, es temporal. Ahí viene el momento de la política, de la diplomacia, y yo creo que los demás países, bueno, Rusia y China hoy día también abogaron por el cese al fuego, ¿no? Violación al derecho internacional, pero cesa al fuego. O sea, ahí demuestra que hay un interés común, ¿no es cierto?, de tratar de buscar una salida, porque ¿hay solución militar a esto? No hay solución militar, ¿no? Por ejemplo, el conflicto Israel-Palestina tiene solución militar, por ningún lado, ¿no? Entonces, llega el momento de la política, llega el momento de la diplomacia, y ahí las grandes potencias y las potencias medianas, ¿no es cierto?, los países del Golfo, ahí está Kuwait, ¿no es cierto?, Bahrein, Qatar, los Emiratos, Arabia Saudita. Qatar ha sido un broker, ¿eh? un país que está facilitando muchos acuerdos. Por ejemplo, Hamas se reúne en Qatar, Sí. ¿no es cierto? Tienen ahí interlocución. Y hoy día Qatar apareció como mediador frente a Irán, porque Estados Unidos se entiende directamente con Israel. Y usted sabe que Donald Trump y Benjamín Netanyahu tienen una cercana relación. Ignacio, y en este nuevo tablero mundial, geopolíticamente hablando, es probable que nos tengamos que acostumbrar a estas guerras o incursiones militares cortas, porque Donald Trump el mismo puso hoy día en la tarde la guerra de los 12 días. ¿Podríamos acostumbrarnos a que Estados Unidos intervenga así de entrada y salida, toque y despegue en algún lugar? Mire, primero no culpemos a Estados Unidos de lo que está ocurriendo entre Israel e Irán, ¿no es cierto? Insisto, el tema Medio Oriente, o lo que está ocurriendo con Hamas en Palestina. Ahora, conflictos bélicos siempre van a existir, ¿no es cierto?, desde Caín y Abel. Esa es la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el Estado moderno, la historia moderna, el derecho internacional? Todos los grandes tratados de Westfalia, de Utrecht, de Viena, de Versalles, de las grandes potencias geopolíticamente hablando en Europa, consiste en crear reglas. La Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, ¿no es cierto?, los pactos complementarios del 66, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, que ve crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, ¿no es cierto?, genocidio. Bueno, esas instituciones, la Organización Mundial de Comercio. Sí, pero mi pregunta apuntaba sobre todo porque ya se vio que la incursión militar funcionó, por lo menos así No lo sabemos, dice no Estados Unidos, sabemos. pero fue capaz de viajar un avión por Sí. todo el planeta, llegar a ciertos lugares y tirar una bomba. Hemos escuchado también que en política Donald Trump tiene afanes expansionistas. El Golfo de México, quiere anexar Groenlandia. ¿Puede esto unirse con Bueno, aquello? y quiere transformar a Canadá en el estado número 51 de Porque ya Estados se ve Unidos. que dice, vamos a apretar un botón y tienen Sí, que ir. La US sí. Army, los US Sí, Navy, es que el todas esas presidente cosas. no es bueno, el presidente no es bueno. Lo que pasa es que aquí las potencias hegemónicas, los conflictos hegemónicos, las guerras hegemónicas, mire, le voy a dar un dato. A ver. Graham Allison, que escribió un libro estupendo sobre la trampa de Tucídides, se remonta a Atenas, Esparta, etc. En los últimos 500 años ha habido 16 conflictos hegemónicos en el mundo, desde el Renacimiento hasta hoy día. De los 16 conflictos, solo 4
se han resuelto pacíficamente. 12 se han resuelto por vía guerra, las 2 guerras mundiales, por ejemplo, del siglo XX. Entonces, el precedente no es muy bueno, porque esa es la política internacional. ¿Cuál es la única forma de contrarrestar aquello? No apelar a la bondad, al corazón, al altruismo, no, construir reglas, instituciones, tratados, formas de relacionarse para no aniquilarse mutuamente, y por supuesto ahí la pelota está puesta principalmente en Estados Unidos y en China, que son las 2 grandes potencias hegemónicas. Ignacio, lo último para la gente que nos está mirando hasta ahora, ¿dónde vienen las claves de este conflicto? ¿Tú proyectas que se puede acabar esto en las próximas horas? Vamos a saber a las 4 de la mañana, hora local de Teherán, a las 4 de la mañana, porque esa es la hora, ¿no?, del inicio del cese al fuego. Entiendo que hay una cierta disposición de Irán antes de entrar al programa. Israel no ha dicho nada, al contrario, atacó Teherán después del anuncio de Trump. ¿Ah? Entonces, y te insisto, el cese al fuego no es el fin de la guerra, automáticamente. Es el paso a la política, a la diplomacia, ojalá. Y ahí las potencias medianas del Medio Oriente pueden y deben jugar un rol, mucho más que Europa, mucho más que Europa. Ignacio Walker, ex canciller de nuestro país, muchas gracias por estar acá, por ayudarnos a entender este conflicto que lo vemos con distancia porque nos puede afectar por muchas variables geopolíticas. Bueno, perdón, lo último. A ver. Hay un estudio ayer que demuestra que los 3 países más seguros del mundo en lo que viene son Australia, las Islas Fiji y Chile. Ya. Eso desde este punto de vista, porque desde el punto de vista de los terremotos estamos más tranquilos, estamos muy lejos de la parte de arriba. escenario. Gracias, Ignacio, que le haya muy bien. Encantado. Buenas noches. Hemos estado monitoreando lo que ha sucedido durante todo el día en Estados Unidos, en Israel, también en Irán. Conversábamos recién también con Ignacio Walker sobre el tema y queremos seguir profundizando en lo que pasa en Irán. Para eso nos acompaña acá en el estudio un miembro del ejército de nuestro país, el comandante Branko Versalovich, jefe del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra del Ejército. Comandante Versalovich, bienvenido como siempre. Muy buenas noches, Davor. Muchas gracias en primer lugar por esta invitación para conversar acerca de este tema tan relevante que ha tenido la atención mundial durante las últimas semanas. Esta es una noticia en pleno desarrollo, minuto a minuto se va modificando. A esta hora, con los antecedentes que conocemos, con lo que ha dicho Donald Trump, con lo que está pasando en el mundo, ¿cuál es la lectura que hace sobre el conflicto? A ver, este conflicto, o lo que está en curso ahora, estamos frente a una situación de escalada de una crisis regional, ¿ya? Esto no inicia desde los bombardeos que todos han estado observando, de estos bombarderos B-2, sino que inicia antes. Estados Unidos, hay que recordar que diplomáticamente se encontraba Estados Unidos en conversaciones con Irán a través de Omán. Llegaron a generar 6 instancias de conversación para poder poner pausa al programa nuclear. En ese momento hay fuentes que indican que Irán conocía acerca de un posible ataque a Israel, pero nunca pensaron qué hacer en medio de estas conversaciones. Eso se ejecutó a partir del día 13 de junio, cuando Israel inicia jornadas de ataque sobre distintas instalaciones nucleares en Irán. Ahora, durante estos ya casi 10 días, se han generado distintas instancias que llegaron a Israel a poder determinar que no tenía la capacidad concreta, la capacidad militar me refiero, para poder efectuar un daño completo a las instalaciones del programa nuclear iraní, lo que lleva al primer ministro Netanyahu a solicitar el apoyo de Estados Unidos, dada la tecnología militar disponible. ¿Y eso, perdón, Branco, es porque está quizás Israel desgastado también teniendo la guerra con Hamas, o es porque no tiene el armamento para llegar a Irán hasta las reservas de uranio? Existen varios factores. Uno, Israel en este momento no es que tenga una guerra solamente con Irán. Israel, hay que recordar que desde el día 7 de octubre de 2023 inició un conflicto en la Franja de Gaza contra Hamas. Posteriormente se suma Hezbollah, los hutíes en Yemen, también tienen una problemática que enfrentar en Cisjordania, y ahora esta situación con Irán. Eso es un tema del esfuerzo que está llevando a cabo Israel o las fuerzas de defensa de Israel en distintos frentes. Un segundo elemento es, una vez que Irán toma la decisión de ejecutar represalias vía ataques con misiles, los sistemas de defensa antiaérea no son eternos, no son ilimitados. Por tanto, hay una situación de desgaste. Este es el famoso domo de hierro y otros. Es que el domo y otros más, son varias capas. Pero además está el factor que para afectar principalmente la instalación nuclear de Fordow, que está cercano a una ciudad llamada Qom, no existía la tecnología militar disponible en Israel para hacerlo, y por eso solicitan la ayuda de Estados Unidos. Es así que el presidente Donald Trump determina, esto inicia el día 21 de junio, el día anterior el presidente de Estados Unidos y voceros oficiales dicen: nos vamos a tomar o vamos a decir esto dentro de 2 semanas. Pero esto era dentro de las 2 semanas y finalmente pasa un día y Estados Unidos decide
poner en curso la operación Martillo de Medianoche. Entonces, es más que nada por un tema de capacidad militar, porque Estados Unidos cuenta con elementos tecnológicos que no posee Israel o algún otro Estado para poder dañar las instalaciones, principalmente en Fordow, que fue lo que mencionó anteriormente el exministro. Ya. Branco, y en estos 12 días, en la guerra que ha tenido Israel con Irán, que vemos misiles para allá y para acá, ¿cuántos se han dañado? Porque ambos tienen capacidades militares que son importantes. Claro. A ver, Israel asume estas operaciones empleando principalmente el poder aéreo. Emplea aeronaves de línea norteamericana, llámese aviones F-15, F-16, F-35, además de otros elementos que en el fondo van integrados. Por su parte, Irán decide, y dadas sus capacidades, que no tiene la capacidad cualitativa en el aire que tiene Israel, Irán decide afrontar esta operación vía empleo de misiles y drones fundamentalmente. Entonces, ¿cuál es el tema? Esto no es la primera vez que ocurre. En abril del año pasado ya hubo ciertos ataques entre ambos estados que finalmente se llega a una condición de cese el fuego, una cierta negociación y finalmente se cesan estas hostilidades. Pero en esta ocasión el comportamiento que ha tenido Irán fue generando distintas oleadas de ataque que gastaron las defensas aéreas israelíes, sumado el empleo de misiles hipersónicos, que son misiles que viajan a varias veces la velocidad del sonido, por tanto en su trayectoria son muy difíciles de detener. Que son los que estamos viendo ahí en la pantalla, ¿no? Justamente, acá hay algunos de los tipos. Este último, el Qasem, es uno de los últimos que ha debutado, que es de la línea Qasem, y que ahí sale el rango de distancia de 1.300 kilómetros. Pero, ¿qué característica? Así como algunos otros, el EMAD, el Ghadr, ¿cuál es la característica? La trayectoria de disparo es tan alta, de hecho sale de la atmósfera, que cuando llega a la cúspide de la parábola inicia una caída y las velocidades son tan altas que es muy difícil de detener. Por tanto, Israel también en la defensa antiaérea contó con el apoyo de Estados Unidos en la parte defensiva, con unos misiles de interceptación llamados THAAD, que son misiles de interceptación terminal, listo, que llegan en la cúspide porque después en la caída es muy difícil hacerlo. Entonces, ¿cuál es el asunto? Comenzamos a ver daños sobre distintos lugares de Israel. En fuente abierta uno observa que se dice un misil balístico azotó un edificio, no sé, en Beersheba o azotó en Haifa, pero la verdad es que detrás de eso siempre existe algún blanco militar. Centros de mando y control, centrales de inteligencia. En este momento, Irán, luego del anuncio del presidente Trump, por ejemplo, ha generado ataques justamente en esas tres ciudades, en Haifa, en Beersheba y en otra localidad que es se dice que atacó a la central de Dimona, no se saben los resultados, en el desierto de Negev. O sea, Irán también está aprovechando este espacio de tiempo para poder hacer algo militarmente hasta que lleguen a alguna condición de cese al fuego. Branco, y más allá de misiles para allá, misiles para acá, cada uno mostrando su potencialidad militar, lo que es efectivo es el asesinato de varios altos mandos de Irán. ¿Eso qué impacto tiene para el futuro de una guerra? A ver, esto no es primera vez que lo ejecuta Israel. En términos de operaciones militares, cuando se afecta el liderazgo, se está en el fondo afectando la cúpula de mando y control. De mando y control, quienes toman decisiones, quienes llevan a cabo las operaciones, y tiene un doble factor: afectar efectivamente el mando y control, pero también tiene un factor psicológico. Y no solamente fue la cúpula del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, sino que también científicos relacionados con el programa nuclear de Irán y también infraestructura. Entonces Israel genera esta operación y esto lo realiza ahora sobre Irán, pero no perdamos de vista que una operación similar, con otras características más bien apuntado a inteligencia, fue la que generaron en contra de Hezbollah con la operación de los Vipers, el día 18 de septiembre del año pasado, cuando Mossad, tal vez con algunos apoyos, genera esta operación. Pero los mandos militares que vemos allí, que hay los que están con cruce obviamente son los que han sido eliminados. Están los que han sido eliminados y reemplazados. ¿Funcionan como el ejército de Chile en el tema de estructura, de que si uno no está, hay otro que asume ese trabajo? Claro, existe lo que se denomina una sucesión de mando normalmente en las organizaciones militares, pero cuando son mandos de estas características, acá estamos hablando de generales, en el fondo oficiales generales o oficiales de alta graduación o de alto rango. Y lo relevante es ver, en el fondo, por ejemplo, a mano izquierda está Mohammad Baghel, del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. El Estado Mayor es el organismo o el ente asesor
en distintas funciones, o sea, ya sea operaciones, inteligencia. Este general se encontraba en el fondo dentro del Estado Mayor. A mano derecha, comando operaciones conjuntas, o sea, en la ejecución de las operaciones conjuntas eliminan a 2 generales de la cúpula del alto mando. Y acá abajo vemos algunos comandantes de unidades, oficiales generales relacionados con inteligencia y también del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es, hablemos, la unidad de élite de las Fuerzas Armadas iraníes. Entonces, ¿este descabezamiento afectó? Claro que sí, o sea, psicológicamente, porque tiene un impacto psicológico, sí, pero en cuanto a mando de control, sin embargo, Irán generó los reemplazos y hemos visto que no dejó de operar, o sea, durante todos estos 10 días hemos visto la operación de Irán que ha continuado a pesar de los esfuerzos israelíes. Branco, y dentro de la historia de los Estados Unidos, la historia militar, obviamente, ¿qué importancia o qué tan importante es esta operación que vimos que ha sido impresionante para todo el planeta? Como un avión voló de Estados Unidos, dio casi la vuelta al mundo, llegó, tiró un misil que traspasó la tierra, llegó al punto que tenía que llegar. ¿Es una operación relevante? ¿Estados Unidos había hecho algo similar antes? A ver, dentro de las operaciones militares norteamericanas, las operaciones militares que hemos visto, hablemos los últimos 2-3 años, nos hemos encontrado con varias sorpresas. Lo mencioné anteriormente, por ejemplo, Operación Viper, la Operación Telaraña, recientemente en suelo ruso, donde Ucrania emplea y quiere afectar la aviación estratégica rusa. Y esta operación en particular es una operación que tiene varias características desde su planificación hasta su ejecución. Uno cuando lo advierte esto, cuando uno revisa la operación, muchas personas pensaban que las aeronaves que se emplearon, los bombarderos B-2, los 7 bombarderos que atacaron, se encontraban, no sé, en Medio Oriente, en Europa, y no. Esos bombarderos despegaron desde el suelo norteamericano, pero no solamente despegaron estas aeronaves hacia el este. Previamente hubo todo un despliegue de otro tipo de aeronaves, por ejemplo, los denominados KC-135 o Stratotanker, que son cargueros de combustible. Estados Unidos, previo a la operación, tuvo que desplegarlo en distintos puntos de avanzada. ¿Por qué razón? Porque el vuelo de los B-2 es indetectable. Entonces, los cargueros de combustible son detectables y por eso se hace previamente. Lo otro, hay un engaño o una operación de engaño en todo esto. Despegan las aeronaves norteamericanas desde la base aérea de Whiteman en Missouri hacia el este, ¿no es cierto? Sí. Vuelan 37 horas, pero simultáneamente despegan otras aeronaves hacia el oeste. Entonces, hubo mucha duda si Estados Unidos iba a operar aterrizando en Guam y, en el fondo, operando desde el Indo-Pacífico hacia Irán. Sin embargo, estas aeronaves B-2 volaron, ¿no es cierto?, desde donde dijimos anteriormente, 37 horas, con un ciclo de reabastecimiento. Y cuando llegan o alcanzan el territorio iraní o el espacio aéreo iraní, también viene otra serie de actividades. Estas aeronaves, los B-2, con tecnología furtiva, no volaron solos. Volaron también ahí se adhirieron aviones de escolta, me refiero a aviones de combate F-35, también con tecnología furtiva, pero también hay una aeronave que nadie la ha nombrado, que son los SEA-18G, que es el mismo fuselaje de un F-18, ¿ya?, pero en vez de armamento, para decirlo muy básicamente, tiene aparatos de guerra electrónica que anulan cualquier tipo de señal. Ya. Entonces hay toda una configuración para que lleguen estos 7 bombarderos, 6 de ellos que lanzan las bombas GBU-57 sobre Fordow, uno que lanza sus 2 bombas sobre Natanz y adicionalmente los submarinos que atacan con los Tomahawk. Ya. Branco, y aprovechando tu experiencia, tú estás en el War College en Estados Unidos, este tipo de operaciones, ¿cómo se entrenan, cómo se las enseñan a los estudiantes para que la puedan ejecutar? Porque claro, el presidente Donald Trump da la orden, pero finalmente son las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos las que tienen que llevarlo a cabo. ¿Cómo se estudia esto? A ver, ¿cómo se configuran los escenarios? Genéricamente hay que comprender que tanto la guerra en sí o las operaciones militares son instrumentos de la política. Cuando, en el fondo, los tomadores de decisiones políticos, los gobernantes, los líderes políticos, se les agotan instancias de diálogo, normalmente pueden ocupar el instrumento militar, como pueden ocupar el diplomático, el económico, el de información. Y dentro del instrumento militar también existen distintos niveles, se llaman niveles de la conducción militar, ¿ya? Estratégico, operacional y táctico. Entonces podemos ver que tal vez esta operación
tuvo alguna implicancia o un empleo táctico cuando ya las aeronaves llegan y sueltan las bombas y ejecutan la operación táctica, pero los distintos niveles están también planificando y se van insertando unos en otros. ¿Ya? De todas formas, esta operación fue tan quirúrgica que su control, así como cuando fue la casa de Bin Laden, se efectuó directamente desde Washington por parte del presidente Trump, tanto como de su secretario de Defensa. Aquí hay años de planificación, con escenarios quizás que no se llamaban Irán, se llamaba País Azul, País Rojo. Claro, ahí existen, dado Estados Unidos hace ya varias décadas tiene claro lo que ellos denominan o denominaron en algún momento el eje del mal. Rusia, China, Irán, Corea del Norte y organizaciones relacionadas con el yihadismo islámico, ese es el +1. Y hay un dato que es bien particular porque hace alrededor de un año Israel con Estados Unidos ensayaron en un ejercicio militar con tropas una acción similar a esta. Entonces, no es algo de planificar y ejecutar, hay distintas etapas, incluso existen en distintos niveles ensayos de esto. Esto lo pueden haber revisado con simuladores, con maquetas, haberlo planificado previamente. Finalmente lo que se actualiza en la planificación, lo último, es la inteligencia más reciente de algún cambio que haya existido. Branco, y este es el avión Estrella. Yo pensé que era un avión nuevo, estuve documentándome y es de los fines de los años 80, ha participado en otras operaciones. Tiene piloto y copiloto y sería todo, que estuvieron 37 horas a bordo. Claro, el máximo, porque hay un piloto, hay un oficial en el fondo a cargo de la operación aérea y también podría ir un tercer oficial que es como el backup o es como el respaldo de los otros dos. Sin embargo, normalmente vuelan dos. Esta aeronave tiene, como mencioné anteriormente, la tecnología furtiva, pero para poder... ¿La tecnología furtiva qué es, para entenderlo bien? Tecnología furtiva es que esta aeronave no es detectable por radares. Ya. Dado que tiene una forma determinada, los cortes... Si uno se da cuenta, este avión, los motores no están fuera del fuselaje. Claro. Los misiles, las bombas no están ancladas al fuselaje. Las abre como que tira una guaguita. De hecho, en ese momento, cuando abre las compuertas, es el momento detectable de la aeronave. Pero esta aeronave sale de tecnología furtiva porque no es detectable por los radares de detección aérea. ¿Ya? Hay otras aeronaves que también lo tienen, que tienen tecnologías similares. Este es muy reconocido. Algunos tal vez podrían ser detectados que tengan una tecnología similar. Por ejemplo, en vez de tener un tamaño similar a una aeronave, podrían ser detectados del tamaño, no sé, de un pájaro o de un ave. ¿Ya? En el fondo se llama sección cruzada de radar, pero se achica la detección de la aeronave. Esta tecnología no es solamente por la forma, es por la pintura, por señal electrónica, tiene distintos elementos que cooperan a que sea indetectable y por eso, además de poder cargar las bombas que se lanzan, esta aeronave, una vez que despega, desaparece prácticamente y podría ser detectable en algo cuando, por ejemplo, se acercan los cargueros a reabastecer en vuelo. Pero hasta eso es planificado con distintas rutas, desde distintos puntos, porque la idea es que este recurso estratégico no sea vulnerado. ¿Le queda algo más por mostrar a los Estados Unidos? Tú dices que están en operación este avión, que es maravilloso. Está el F-35, están los F-18 haciendo escolta y otros aviones más. ¿Hay algo que Estados Unidos no haya utilizado y que quizás le quede como la herramienta de última ratio para la guerra? O sea, en algún momento se discutió por parte de analistas porque las bombas que libera esta aeronave son en el fondo bombas especiales para penetrar bajo tierra y detonan bajo tierra, ¿ya? Porque tiene un núcleo de tungsteno, que es un metal muy duro, muy pesado, y que con la inercia perfora y detona bajo tierra. En algún momento, algunos analistas decían que tal vez la opción era el empleo de bombas nucleares tácticas, que en el fondo sigue el proceso de una bomba nuclear, y la palabra táctica, en el fondo se refiere a que tiene una menor magnitud en sus efectos. Pero la palabra nuclear es fuerte. Pero, o sea, nuclear ocupa la misma lógica de la fusión o la fisión nuclear, con efectos catastróficos, con en el fondo, liberación de radiación, pero la palabra táctica hace que sea más acotado en su efecto. O sea, podría ser más similar tal vez a lo que se empleó en Hiroshima y que podría afectar 5 kilómetros a la redonda. Por ejemplo, eso es un recurso que Estados Unidos tiene. Para este caso, ahora, en tecnología militar, Estados Unidos cuenta con tecnología en el ciberespacio, en el espacio, armas láser, que es impensado para nosotros. Israel en este momento
tiene en prueba y ha debutado con el famoso, todos hablan del domo hierro, está también el rayo de hierro, que es un arma láser que en el fondo dispara un haz de energía concentrada para poder afectar distintos blancos. Eso es nuevo y todavía un poco desconocido, por decirlo de alguna forma. Comandante Branko Versailevich, ha sido un placer que esté en vía pública esta noche. Gracias por ayudarnos a comprender el conflicto, las armas, lo que viene. Todo esto es muy incierto, así que gracias por estar aquí esta noche en Canal 24 Horas. Muchas gracias a ti, Aor. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros vamos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta con más aquí en vía pública en esta jornada de día lunes. 11 de la noche con 55 minutos, jornada de día lunes. Estamos terminando, pero muchos dormirán pensando en qué pasa hasta ahora en el planeta. 4 de la madrugada, hora local allá al otro lado del mundo, se va a decidir si esto continúa, este conflicto bélico continúa, o bien se termina, como ha dicho el presidente Donald Trump. Así que probablemente hay que irse a descansar y mañana cuando amanezcamos vamos a tener novedades desde varios frentes. Ojalá que se consiga la paz por el bien de nuestro planeta. Hay muchas noticias en desarrollo en Chile, para qué decir, estamos a puertas del domingo, las primarias, transmisión exclusiva, por supuesto, de TVN el domingo, también de Canal 24 Horas, pero también tenemos más informaciones que compartir con ustedes a esta hora. Por ejemplo, en nuestro portal 24horas.cl se publica que la CMF del mercado financiero ha autorizado el pago de Metropago, una nueva tarjeta de Metro de Santiago. Se trata de un nuevo sistema de prepago que tendrá una fase de prueba en un mes. Habían algunos críticos sobre este sistema, ya que muchos dicen, bueno, el metro no ha estado funcionando bien en el último tiempo, ya arrienda muchos locales comerciales y aquí está ingresando a algo nuevo, que es el Metropago, una suerte de tarjeta de crédito que vamos a ver cuál es la funcionalidad que tiene y cómo va a operar. Recién está solamente la autorización, así que seguramente vamos a continuar hablando de esto en unos días más. Veamos cómo está Santiago, ¿eh? Ya estamos en invierno, ya no hay vuelta, hay frío, sobre todo en las mañanas está muy helado. La capital y también gran parte del país. Para mañana no va a ser la excepción. Usted ve que mañana vamos a tener 4 grados de mínima y el termómetro en la tarde va a llegar a los 13. Día de nubes, de muchas nubes en la capital y se va a repetir prácticamente durante todos los días hasta llegar el fin de semana. Este es el panorama que tenemos en la capital. También en el sur ha habido lluvia, mucho frío, bajo cero, mucha contaminación también en Santiago y en algunas ciudades donde predomina la leña, como Coyhaique, como Osorno, como Temuco, están teniendo muchos problemas por lo tóxico que se ha vuelto el ambiente. Pero estamos terminando este vía pública, día lunes, cuestan un poquito los lunes, pero aquí estamos y nos estamos despidiendo además con buena música, porque luego de 17 años de su última visita, My Chemical Romance confirma su regreso a Chile para el año 2026. El impacto de la banda oriunda de Nueva Jersey continúa resonando de generación en generación y esa influencia no muestra signos de disminuir. Recientemente, My Chemical Romance lanzó una edición ampliada de su segundo álbum que está certificado 3 veces platino. Este trabajo llega casi 21 años después de su lanzamiento original. Para conmemorar el aclamado álbum de la banda del 2004, también se presenta con un nuevo material de carácter gráfico. La colección incluye 4 temas extras grabados para la BBC, nada menos que para la BBC en el 2005. Son todas versiones inéditas que están en vivo. Los dejamos como siempre con buena música. Nosotros nos reencontramos mañana, usted sabe, 23 horas, en vivo y en directo, analizando la actualidad aquí en el estelar de las noticias. Vía pública en Canal 24 Horas. Que les vaya muy bien. Chao, chao.